En esta mañana, en este corto mensaje, vamos a usar como texto Juan 3:16, que es un texto muy conocido por ustedes, por todos nosotros. De hecho, es el texto más famoso y popular de la Santa Palabra de Dios. Casi todo el mundo lo conoce, lo puede recitar más o menos, porque es un texto muy conocido, muy conocido. Así que está en pantalla y dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, alabado sea el Señor. Cuando vemos este texto, nos damos cuenta, está en superlativo el texto. El texto está escrito en superlativo porque el apóstol no encontró una manera de describir el amor de Dios, porque no se puede describir. Es muy difícil para nosotros hacerlo. Pero sí lo podemos experimentar, sí lo podemos vivir. Y de hecho es el tema que estaremos estudiando por toda la eternidad. Así que el amor de Dios nunca será algo simple o elemental. Nunca. Hay algunas personas que así lo ven y dicen que cuando hablamos del amor, que eso no es un tema profundo. Si lo estaremos estudiando por la eternidad es porque es profundo, muy profundo. No es elemental tampoco, porque no se puede entender cómo un Dios tan santo y tan bueno y el dueño de todas las cosas nos ame a nosotros. Muchas personas en esta vida caminan depresivos y sin propósito, porque no se sienten amados. Cuando yo trabajaba, había una muchacha que su problema precisamente era ese. Esa muchacha no se sentía amada, no se amaba a sí misma tampoco, porque ella era una judío y sus padres hicieron un arreglo matrimonial, como todavía se hace en algunas regiones de este planeta, en algunas partes de este planeta. Así que sus padres habían hecho un arreglo, como se hacía en el tiempo de Jesús, de que ella se iba a casar con un muchacho al cual ella no tenía ninguna relación, pero los padres del muchacho y los padres de ella hicieron ese arreglo. Ellos se iban a casar. Y ella dijo que no. Y cuando ella dijo que no, para sus padres eso era una vergüenza, era algo muy grande, de que el arreglo que ellos hicieron, de hecho, la otra familia había pagado la dote por ella. Ustedes saben que bíblicamente se llama una dote. Y la dote que pagó Jesús, interesante, que pagó el padre, fue la vida de su hijo. La dote matrimonial fue que Jesús dio su vida, pero mientras más grande o mayor era la dote, eso reflejaba el amor de ese muchacho hacia esa esposa con la que él se iba a casar. Así que los padres del muchacho dieron una dote a los padres de la muchacha, y aún así ella dijo: yo no me voy a casar. Y se rebeló contra un sistema, contra lo que sus padres estaban proponiéndole, y se vino a Estados Unidos. Así que trabajábamos en el mismo lugar, y cuando yo supo que yo era adventista del séptimo día, comenzamos a hacernos amigos, porque yo guardaba el sábado y ella también. Entonces comenzamos a hablar y me contó su historia, porque siempre se veía triste esa muchacha, siempre se veía que era sombría, siempre estaba callada, y entonces me compartió conmigo su historia. Su historia era que había una culpabilidad en ella, había un sentimiento de que sus padres nunca más hablaron con ella, nunca más. Habían pasado años. Entonces ella sentía que sus padres, ella me dijo a mí: ¿cómo es posible que mis padres no me amen a su hija, aunque yo decidí algo contrario a lo que ellos habían determinado para mí? Yo no amaba a ese muchacho, nunca creí en eso, me decía ella. Y la pregunta del millón fue: ¿y tú te amas a ti misma? Y hubo un silencio. Y me dijo: a veces se me hace difícil amarme a mí misma, porque si mis padres no me aman, y hasta cuestiono el amor de Dios. Interesante. Y así hay muchas personas en esta vida que no se sienten amados, ni siquiera ellos mismos se aman, y su vida por eso es una vida de depresión, una vida sombría. El texto que está superlativo, déjamelo en pantalla por favor. El texto que está superlativo, Juan 3:16, dice: de tal manera. Y esa manera es una manera superlativa, es de tal manera porque no tiene descripción. El apóstol no puede decir si es 1,000,000, si son 100, no puede ponerle un número, un nivel, es de tal manera. De tal manera. Y de hecho el profeta Jeremías nos ayuda a entender un poquito esa manera, cuando Jeremías dice,
¿Qué dice? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. O sea, el profeta ayuda a entender cuál es ese amor de Dios, que es un amor tan especial, que el profeta dice que es un amor eterno, es decir, no tiene fin. La manera que Dios nos ama a nosotros, de tal manera, porque de tal manera. Y recuerden que el contexto de texto es Nicodemos, capítulo 3, ¿recuerdan? La serpiente en el desierto, que si miraban a la serpiente de bronce cuando ellos habían sido mordidos, picados por una serpiente, mirando a la serpiente de bronce podían vivir. Ese es el contexto, también el contexto del bautismo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que había que nacer del agua y del espíritu, como va a hacer nuestra querida Esther hoy. Ese es el contexto. Entonces, en ese contexto viene porque le dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí vemos, amó Dios al mundo, el amor más grande. Para que todo aquel, la invitación más grande, crea, no se pierda, la recompensa más grande, mas tenga vida eterna, el regalo más grande. Todo en este texto, hermano, es lo más grande, es lo más hermoso. Juan 3:16 es en miniatura el evangelio de que Dios, hermanos, nos ama. Y eso es especial. Si Dios me ama, déjenme decirle que si aún mi mamá o mi padre me negaran su amor, el amor de Dios me basta. Si Dios te ama y me ama a mí, eso quiere decir que nosotros tenemos un gran valor delante de los ojos del Altísimo del universo. Y este versículo cobró vida para mí en un concierto que fui. Yo estaba en un concierto, estaba viendo a artistas cristianos, y allí sucedió algo bien interesante. Estaba Chris Tomlin, estaba Casting Crown, Fernando, estaban esa gente que tienen canciones poderosas. Y en medio de ese concierto llegó una señora acompañada de una americana y una asiática. Ellos se pararon al frente y ahí estaba todo el mundo llorando. Ella decía así: a veces me pregunto quién soy yo, decía la asiática. A veces me pregunto si vale la pena que alguien me ame. Dice, hay días que son mejores, pero hay días que son malos para mí. Donde yo misma no me amo porque no encuentro valor en mi persona, decía ella. Y todos estábamos como, porque es una cristiana que estaba hablando. Decía, hay una sombra que me acompaña y siempre me ha acompañado durante mi vida, decía ella. Y es el sentirme no amada, ni siquiera por mí misma. Y nosotros decíamos, pero una cristiana que está hablando. Entonces pasó a su historia. Y esta fue su historia, por qué ella se sentía así y luchaba con eso. Y lo único que la salvaba en esos momentos de depresión era saber del amor de Dios para con ella. ¿Cuál era su historia? Decía ella, al lado de esa americana. Su historia fue que cuando ella era una bebé, su mamá la depositó en un basurero. En su país había un vertedero, y ustedes saben que un vertedero la gente tira todo tipo de cosas. Y en ese vertedero aparecían muchos niños buscando qué comer de la basura que la gente tiraba. Y en ese vertedero su mamá la llevó y la depositó como una bebé. Pero Dios tenía un plan con ella, porque la persona que estaba al lado de ella era una americana que había estado en ese país, el país de esa bebé, ya viejita ella, de misionera. Había ido a ese país para ser una misionera del Señor, para enseñar inglés, también era enfermera, y esa señora estaba ese día en el vertedero, la misionera. Y estando ese día, la misionera vio el cuadro de tantos niños comiendo basura y vio a esa bebé, el grito de una bebé que lloraba, y cuando se acercó era la niña. Y la misionera entonces comenzó a contar a la americana, que ella dijo, ¿pero qué yo puedo hacer? Es tanta la necesidad que a veces decimos, nos paralizamos, porque decimos, tantas personas con necesidad y con problemas, con una persona que yo haga algo, no hay diferencia. Sí la hay. Sí la hay. ¿Recuerdan la película de Schindler's List? ¿Recuerdan del Holocausto? Como al final él decía llorando, yo pude con esto haber salvado uno más. Una película, yo se la recomiendo a ustedes, tremenda película.
Y él decía, yo con esto pude haber hablado uno más. Eso me tocó en la película. Y cuando tú vas a Baltimore, al Museo del Holocausto, wow, ahí está la historia tremenda. Hay tantas personas que murieron por su fe. Entonces la americana decía que cuando ella escuchó los gritos de una bebé que lloraba y se acercó y vio a esa niña ahí en el basurero. Y que pensó, debo recogerla, pero dijo, yo soy norteamericana, está este bebé aquí, y dijo, yo no puedo hacer mucho. Y ella estaba acostumbrada a ver tanta tragedia en ese lugar como misionera, tanta necesidad, que pensó, yo no puedo hacer nada. Y dice la americana contando que comenzó a caminar y dio la espalda. Y en un momento dado dice que había una voz que le decía que tenía que recoger ese bebé. Y ella estaba luchando porque decía, pero es que yo no puedo hacer esto. Y contaba la americana ahí en el testimonio que sus piernas comenzaron a ponerse pesadas y no podía caminar. Que quería moverse y no podía apenas mover sus piernas. Dice que era un peso increíble y era como que Dios le puso freno, porque Dios tenía un plan con esa bebé que ahora están frente a nosotros las dos hablando y todo el mundo en lágrimas. Y dice ella que no podía mover sus pies. Y tuvo que regresar, y cuando decidió regresar, entonces los pies se le pusieron ligeros, y recogió a esa bebé, hizo todo el papeleo, la adoptó y se la trajo a Estados Unidos. Y ahora las dos estaban frente a nosotros dando el testimonio. Y ella decía, a pesar de que ella y su esposo me han amado durante estos años de mi vida, el que mi mamá me haya rechazado es un fantasma que siempre me persigue. Y en momentos oscuros a veces pienso, ¿vale la pena de que alguien me ame? A una persona que pusieron en un basurero, a una persona que le dijeron, tú eres una basura, como el entorno que te rodea. Dice, pero mirando el amor de Dios en esta mujer y el amor de Dios por mí y el propósito que tiene, yo entiendo que sí valió la pena. Y por eso estoy frente a ustedes predicando, le decía a ella, porque cada uno de ustedes tiene un valor especial a los ojos de Dios. Y eso es lo que yo te digo en esta hora en el nombre del Señor. Posiblemente alguien me está escuchando a mí acá y es menospreciado por el esposo o la esposa. Alguien te ha dicho, o tus padres quizás, y ese fantasma te persigue también. Yo valgo la pena. Yo tengo valor. Bueno, el texto dice que de tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo por ti. Y si tú crees en Jesús, no te pierdes, mas tienes vida eterna. En esta hora, la mayor grande invitación se hace presente para nosotros. Y ojalá hoy, de parte de nosotros, sea la mayor respuesta, diciéndole al Señor que aceptamos a Jesús, que creemos en el sacrificio de Jesús. Decía el letrero al lado de la mesa de José, decía un niño, una caricatura, decía, yo valgo mucho porque Dios no hace basura. Dios te creó, Dios te hizo y Él te ama y su amor es suficiente. Tenemos a un sanador y su amor es más profundo que el mar. Y solamente lo que hacemos es levantar nuestras manos al cielo y decir, yo vuelvo a creer. Yo vuelvo a creer que Jesús me ama, que nunca me ha abandonado y que está conmigo. Oh, el más grande amor, la más grande invitación, el más grande sacrificio y la más grande recompensa, la vida eterna. Dios nos ama. Y que eso esté contigo en tu corazón. De aunque los demás te digan que no, que tú no tienes valor, tú sí tienes valor. Porque eres creación del Dios Todopoderoso. Porque Él te amó cuando pensó en ti. Y de hecho, su sacrificio no fue por todos ustedes. Aunque la Biblia dice que se fue por mí. Y yo lo recibo, lo acepto. Jesucristo te quiere dar su amor. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Y termino con esta historia. Qué Dios maravilloso. Y Dios hizo que yo no abriera los ojos para que la hermana me lo contara y yo lo experimentara. El tema era de la depresión ese día.
Y había una señora evangélica que estaba yendo a nuestra iglesia y se bautizó, una recién adventista. Así que el tema era la depresión. Ese fue el tema que presentamos, la depresión. Y pasaron algunas personas al frente y yo cerré los ojos, así que yo no sé quién pasó al frente, yo sé que personas venían al frente al llamado. Y la señora, y alguien estaba llorando al lado mío, yo nunca supe quién fue, porque nunca abrí los ojos, solamente sé que oré y había una persona que estaba llorando al lado mío. A la siguiente semana, ella me dio el testimonio y me dijo: pastor, el sábado pasado, usted sabe que yo estaba llorando al lado de usted. Yo no sé, pues yo cerré los ojos en el llamado. La gente venía, yo no sé quién vino, pero escuché a una persona llorando. Dice: era yo. Y yo: ¿por qué estaba llorando? Dice: bueno, porque tengo un problema con mi esposo. Míreme, yo soy gorda, pastor, me decía ella. Y mi esposo me lo dice a cada momento. Y no me motiva a hacer ejercicio, sino que me dice que yo soy fea, que yo soy gorda. Y que yo tengo que hacer algo porque hay otras mujeres que están afuera y son competencia para mí, que él está mirando. Imagínense, la estima estaba en el suelo. Y el sábado yo llegué aquí con la estima en el suelo, porque en la mañana él me lo dijo. Cuando me cambié, me puse el vestido, él me dijo a mí que me quedaba mal. Y me puse otro y me dijo que también estaba feo. Y luego me dijo a mí: es que no son los vestidos, eres tú. Y yo llegué mal. Y cuando usted habló de la depresión, ese era mi tema, y usted hizo el llamado al frente, yo pasé, y yo estaba llorando. Miren, interesante esto, porque pasó al lado de ella una hermana con un bebé. Mi esposa es así, se va recordando ahora. Pasó al lado una hermana con un bebé, y ese bebé la miró a ella llorando y comenzó a pasarle la mano al bebé. Y dice ella: pero no que me pasaba la mano, pastor, sino yo no me estoy volviendo loca. Las manos del bebé eran sus manos. Yo sentí una mano grande que era la que me estaba acariciando. Y el bebé me pasaba la mano y me miraba con una mirada de amor. Y entendí que era mi Jesús. La mano, yo la sentí una mano grande. Una mano que es el toque como que me amaba tanto. Dice: aunque mi esposo me diga lo que me diga, mi Señor me ama. Era yo que estaba llorando, pero estaba llorando de alegría y esperanza, porque el bebé me miraba y me acariciaba, y yo sabía que era Jesús, porque la mano se sentía grande. Es que grandes son las manos del Señor, y grande es su amor por nosotros. Que Dios nos bendiga, que en esta mañana nos gocemos en ese amor. Esa es la más grande invitación, es el más grande amor, es el más grande sacrificio, y esa es la más grande recompensa, la vida eterna en Cristo Jesús. Oro por ustedes. Padre, gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque ese amor es un amor divino. Quizás ahora no lo entendemos a plenitud, pero sí lo vivimos y lo gozamos. Y si alguien presente o a través de las redes ha escuchado y se siente no amado, no amada, oh, que te mire a ti, Señor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No solamente el amor es uno de los atributos de Dios, sino que Él es amor. Abrázanos con ese amor, envuélvenos con ese amor, inspíranos con ese amor, muévenos a través de ese amor, y que conquistemos cosas en ese amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.